La noticia que todos estaba una frase que suena fuerte, que genera sorpresa y que inmediatamente despierta la curiosidad de todos. Nadie esperaba que Seng Toron tomara una postura tan marcada, tan clara y tan directa frente a algo tan íntimo y a la vez tan público. Su declaración, más que una simple decisión, se percibe como un límite, una regla que coloca sobre la mesa y que no admite negociaciones. El público, al escucharlo, no puede evitar dividirse entre quienes lo entienden y quienes lo cuestionan. Pero lo cierto es que no hay espacio para medias tintas. Lo dijo con firmeza y con toda la seguridad de alguien que sabe lo que quiere. Y en ese instante, el silencio se rompió con miles de reacciones que comenzaron a explotar en redes sociales. El impacto de esas palabras fue inmediato porque no se trata de un detalle cualquiera, sino de un gesto que toca directamente la relación más comentada del momento. Los seguidores, acostumbrados a ver química, pasión y complicidad entre Seng y Mahasin, no podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo alguien que proyecta tanta intensidad podía imponer una prohibición tan tajante? Esa contradicción es lo que alimenta la polémica y lo que hace que todos hablen del tema. Cada frase, cada gesto, cada mirada de ellos, ahora se analiza con lupa. El público busca señales que expliquen lo que realmente está ocurriendo. Y cuanto más se buscan respuestas, más crece el misterio. Mahasin, por su parte, se convierte en el centro de todas las miradas. Todos quieren saber cómo recibió esa prohibición, qué piensa en su interior y cómo responde frente a algo tan inesperado. Sus gestos se vuelven interpretados como pistas, sus silencios como declaraciones ocultas. Y aunque no ha dicho nada directamente, el público no deja de especular. Algunos aseguran que lo toma con calma, otros que está herida, y otros más que lo ve como un juego entre ellos. Lo cierto es que ella mantiene suspenso y deja que la gente hable. Y esa decisión solo aumenta el interés, porque el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Contó en la química entre Seng y Mahasin es innegable, y por eso esta prohibición resulta tan difícil de comprender. Han construido una relación llena de intensidad, marcada por momentos que han hecho soñar a sus seguidores. Y, de pronto, aparece una barrera que corta esa imagen en dos. El contraste es tan grande que se convierte en noticia, en tema de conversación, en motivo de debate. Algunos lo ven como una manera de cuidar la relación, otros como un exceso de control. Pero lo que nadie puede negar es que la frase de Seng ha logrado encender un fuego que parece imposible de apagar. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. De un lado están quienes apoyan a Seng, diciendo que su postura demuestra firmeza y cuidado hacia lo que considera suyo. Del otro, quienes defienden a Mahasin y aseguran que una prohibición así es injusta, porque corta la libertad. Entre ambos grupos se levantan discusiones interminables, con argumentos que van desde lo sentimental hasta lo moral. Cada publicación, cada comentario, cada video que aparece sobre ellos, se llena de opiniones divididas. Y esa división alimenta aún más el interés general. Es como si el mundo entero quisiera participar en una conversación que no tiene final. Mientras tanto, Seng parece tranquilo, seguro de lo que ha dicho y sin intención de dar marcha atrás. Su postura es firme, como alguien que ha tomado una decisión definitiva. Esa actitud lo hace ver como un hombre determinado, pero también como alguien que no teme al qué dirán. Y en un ambiente donde todo se expone, esa firmeza genera tanto admiración como rechazo. Eli. Pero lo que nadie puede cuestionar es que ha conseguido captar la atención absoluta, porque hoy todos hablan de él y de la prohibición que lanzó sin temblar. Esa seguridad lo convierte, una vez más, en protagonista absoluto. Lo más interesante de todo es que, en medio de la polémica, su relación con Mahasin no parece quebrarse.
Al contrario, muchos aseguran que sigue habiendo complicidad, sonrisas y esa chispa que los caracteriza. Eso genera aún más confusión. ¿Cómo es posible mantener tanta conexión en medio de una prohibición tan seria? Esa contradicción es lo que mantiene a la gente atrapada, queriendo entender el verdadero trasfondo. Y quizás, esa sea la clave del éxito. Un enigma que nunca se resuelve del todo, porque mientras exista el misterio, existirá el interés. Y ellos lo saben perfectamente. El público no se cansa de repetir la frase, de hacerla viral y de darle múltiples significados. Algunos la convierten en un símbolo de amor posesivo, otros en una alerta de lo que no debe ocurrir en una relación. Pero lo que es indiscutible es que la frase ya no pertenece solo a Zeng. Ahora es del público, que la adapta a su vida y la utiliza como referencia. Ese poder de transformar una declaración en un fenómeno colectivo es lo que confirma el impacto de esta historia. Y es ahí donde se entiende por qué no deja de crecer. Porque no importa si estás de acuerdo o no, lo que importa es que todos hablan de lo mismo. La historia seguirá dando de qué hablar, porque no es solo un hecho aislado, sino el inicio de un capítulo lleno de incertidumbre. La gente esperará nuevas declaraciones, nuevas reacciones y, sobre todo, señales de Mahasín. Cada mirada entre ellos será interpretada como una pista, cada ausencia como una prueba. Esa atención constante asegura que la polémica no morirá pronto. Y al final, eso es lo que los mantiene en la cima, la capacidad de sorprender, de provocar, y de mantener el interés de todos. Porque en el mundo del espectáculo, lo peor que puede pasar es ser ignorado. Y ellos, claramente, no lo son.